vamos a revisar el primer informe de la comisión que estudió el narcotráfico en Costa Rica en el año de 1985. Por primera vez en la Asamblea Legislativa se inaugura en septiembre del año 1985 una comisión que va a investigar la relación de los políticos costarricenses y el narcotráfico. Esta comisión tuvo una importancia enorme toda vez que el informe de la comisión que concluye su labor en 1988 es publicado como un libro por la editorial EUNET. Y entonces ahí está por escrito todo lo que se investigó en esa comisión legislativa, es decir, diputados investigando la clase política costarricense, es decir, estudiándose ellos mismos. En esa comisión hubo personalidades conocidas, muy conocidas del mundo de la política. Una comisión, como todas las comisiones mixtas, ¿verdad?, de políticos del partido, y ya se había fundado el partido Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional. Y eso pues suponía un trabajo lo más objetivo posible de los diputados, toda vez que por su filiación política algunos de ellos aparecían estrechamente vinculados con actividades como el narcotráfico. Entonces vamos a hablar un poco del trabajo de esta comisión, ¿verdad? La comisión se instala, estamos hablando septiembre de 1985, estamos en un año electoral. Recuerden que en el año de 1986 hubo cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces pasamos de la administración Monge Álvarez a la administración Arias Sánchez, 1986-1990. Entonces la comisión tuvo integrantes digamos que concluyeron su periodo en mayo de 1986 y los otros, digamos, inician el trabajo, ¿verdad? Se considera que es una toma de conciencia significativa el que el tema sea investigado en el seno, digamos, de la Asamblea Legislativa, en el seno de los partidos políticos, ¿verdad?, de aquella época. Evidentemente esa Asamblea Legislativa estaba formada por el bipartidismo, ¿verdad?, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional. En la primera etapa, Liberación Nacional, y como era normal, siempre tuvo mayoría legislativa, ¿verdad? Fue la sucesión de dos gobiernos de liberación: el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, y el gobierno de Óscar Arias, 1986-1990. Ok, el móvil de todo el asunto, digamos, por qué el tema lleva a los diputados a formar una discusión, ¿verdad?, una comisión donde se iba a discutir
la narcoactividad en Costa Rica y donde van a comparecer altas personalidades, ¿verdad? Eh, Resultó, digamos, una actividad innovadora en el seno de la Asamblea Legislativa, porque por primera vez los diputados ellos mismos toman conciencia de que el país ha sido ya fuertemente tocado por la narcoactividad. Y evidentemente todo esto venía, digamos, de los años anteriores, de la década de 1970, ¿verdad? Notablemente en la administración Figueres Ferrer, ¿verdad? Con el caso de Robert Lee Vesco, que al final, y ya de eso habíamos hablado, digamos, llega como inversor y como agente financiero, pero posteriormente se supo que tuvo, y ya ahora precisé ese dato, acciones de narcotráfico en Miami. Y recuerden ustedes que él había ido, digamos, en el gobierno de Rodrigo Carazo es expulsado de Costa Rica y él entonces se dirige a Cuba, en donde fallece Robert Lee Vesco. Entonces, digamos, la presencia de Robert Lee Vesco, la presencia de otros inversionistas, ahora los mencionaremos en el gobierno de, ¿verdad? Fue una continuidad en los años 74, José Figueres Ferrer, 74-78, Daniel Oduber Quirós. Entonces, todo el ambiente, digamos que se crea el 7 de marzo de 1985, llega al aeropuerto Juan Santamaría, una aeronave procedente de México con un grupo de personas en las cuales venía el famoso Rafael Caro Quintero. Y Caro Quintero no vino solo, vino acompañado en un vuelo privado, y llega al aeropuerto y ahí es donde, digamos, ya empiezan, digamos, las hipótesis, porque, digamos, hechos probatorios fotográficos no los hay, de quién, digamos, lo está esperando, digamos, en la terminal del aeropuerto, ¿verdad? Bueno, ahí pareciera haber estado un alto político que llegó a ser vicepresidente de la República. Caro Quintero entonces estuvo exactamente en fechas desde el 17 de marzo hasta el 5 de abril de 1985. No fueron mucho tiempo el que estuvo Caro Quintero, fue una venida rápida, ¿verdad? Tomando en cuenta la cantidad de inversiones que hizo en propiedades, su famosa quinta, la California, y luego su propiedad en Alajuela, y sus famosas fiestas, digamos, en clubes privados, notablemente en un nightclub conocido en aquella época, el Alcázar, donde lo cerraba y se reunía con sus amigos, ¿verdad? De manera que la llegada de Caro Quintero agita, digamos, la clase política costarricense y hace que se lleve, digamos, el tema al Congreso en esa administración. Se plantee la creación de una comisión, ¿verdad? Y entonces, como ya vimos, esa comisión trabaja en dos gobiernos, ¿verdad? De septiembre a mayo en el gobierno, digamos, de Luis Alberto Monge,
y de mayo hasta concluir su informe en la administración Arias Sánchez. La comisión, yo he revisado el informe muchas veces, siempre me encuentro, el texto propiamente, digamos, lo que es el texto y los hechos citados, son importantes, jurídicamente son importantes porque, bueno, ahí viene algunos cambios que se hacen, ¿verdad? Que toma, digamos, digamos, la parte jurídica de de esa comisión fue muy productiva para Costa Rica, ¿verdad? Se controla, digamos, un poco el flujo de divisas en el Banco Central, de divisas en dólares, se imponen topes. Entonces hay modificaciones a las leyes del Banco Central, se crea la ley, digamos, de psicotrópicos, ¿verdad? Esas leyes han variado, pero es como un principio, ¿verdad? De darle un cambio a la legislación, lo cual significa esa toma de conciencia política, ¿verdad? Y luego se transforman, digamos, las leyes de extradición. Hay, digamos, un conjunto de normas jurídicas que están en el informe ahí que publica la ONED, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver todas las leyes que se revisan y que se proponen como nuevas. Hay una reflexión muy interesante que se hace sobre el Poder Judicial, que sí es importante porque es un aporte de esta comisión. La comisión dice que el costarricense, dentro de la mentalidad del costarricense, el Poder Judicial tiene una imagen, entre comillas, voy a usar esa expresión, inmaculada. Los jueces de la República, ¿verdad? La Corte Plena y toda la institucionalidad del Poder Judicial son vistos casi como descendientes de santos, ¿verdad? Son hombres probos, pulcros. Y posiblemente así lo fue, digamos, durante muchas épocas, ¿verdad? Incluso económicamente los salarios no eran tan representativos, digamos, para sus funciones, ¿verdad? Pero de todas formas, ya en esa época sí se empezó a hablar de corrupción de algunos jueces de la República. Y entonces hay una crítica, digamos, de el daño que se le produjo a esa imagen pulcra de los jueces. Se construye lo que es hoy día los edificios judiciales, ese centro que está hoy en Barrio González Laman, en esa parte casi de una ciudad judicial, llamémoslo así, ¿verdad? Fue un esfuerzo, digamos, por darle condiciones laborales a los jueces de la República, al Poder Judicial y toda su institucionalidad, ¿verdad? Y se eleva el presupuesto del Poder Judicial a un 6% del presupuesto nacional para mejorar los salarios y poder entonces, digamos, teniendo seguro que los jueces de la República van a ser, digamos, funcionarios de alto rango con buenos salarios, digamos, que no pudiesen ser sobornados. Entonces, en ese momento, digámoslo así, los diputados están plenamente conscientes de esa infiltración que ya no solo es la clase política, digamos, los diputados, sino que también van a ser los jueces de la República quienes son afectados. Y es interesante porque el informe, digamos, tiene una revisión, digamos, por cada uno de los poderes de la República, el poder judicial, el poder legislativo
y el poder ejecutivo. Y sobre cada uno, digamos, hay casos que se citan de corrupción y reformas que se proponen. Este, Porque digamos en las partes ya concluyentes del informe, ¿verdad? Se menciona un famoso estribillo que ha quedado como un estribillo en Costa Rica, ¿verdad? Eh, Se habla en ese informe de autoridad política superior. Es decir, no se menciona el nombre de la persona, digamos, responsable de mantener vínculos con el narcotráfico, sino que se considera que esa es la autoridad política superior. Y eso ha planteado, digamos, un gran problema para la investigación. ¿Quién era esa gran autoridad política superior? Y ahí, digamos, las vertientes de análisis de quienes nos hemos informado y estudiado y de alguna forma escrito sobre el tema, varían. Varían y se nombran diferentes personalidades. Pero quiero decir que independientemente de cuál sea la persona ya física, con nombre y apellidos, si se trataba de un funcionario, digamos, que había ocupado el poder ejecutivo de Costa Rica, un alto cargo y quizás el cargo más alto que se puede tener en un país como Costa Rica.